Nunca fuiste mi elección. Esa voz resonaba en mi cabeza una y otra vez, mientras miraba la foto en mi teléfono. Llevaba ese sombrero de paja de ala ancha que le había comprado durante nuestras últimas vacaciones de verano en Maine. Solo que esta vez, el sombrero estaba inclinado lo justo para ocultarle la mitad del rostro, los labios curvados en una media sonrisa hacia la cámara. Y en sus brazos, el hijo de otro hombre, un niño de unos 10 años, sonriendo demasiado cerca como para que fuera solo un abrazo amistoso. Mientras Rachel, mi esposa, se apretaba contra él de una manera que me revolvía el estómago. No era nuestro hijo, no era un amigo de nuestros hijos. Era un completo desconocido para mí, un pedazo de la vida de otra persona que de repente había invadido la mía. Parpadeé con fuerza. La pantalla del teléfono se atenuó, como si quisiera evitarme la vista, pero volví a tocarla, y la imagen resplandeció de nuevo, las esquinas de la foto más nítidas que cualquier recuerdo que hubiera conocido. La garganta se me contrajo y me di cuenta de que apretaba el teléfono con tanta fuerza que me temblaban los dedos. Al fondo de esa foto, un resort medio lujoso. Una piscina con palmeras, tumbonas, gente bebiendo copas con sombrillitas. No era Maine, no era nuestro jardín. No era ningún lugar que yo conociera, simplemente un mundo desconocido en el que Rachel parecía haberse deslizado sin mi conocimiento. Ella había dicho esa frase, "Nunca fuiste mi elección", apenas unas horas antes, en nuestra cocina. La escupió como la verdad más fría de su vida. Al principio, creí haberme equivocado, porque ¿cómo podía decirle eso a un hombre con el que llevaba casada casi 15 años? Pero no había duda de la amargura en su tono ni de la finalidad en sus ojos. Recuerdo haber mirado el suelo de laminado barato, fijándome en una mancha de café que nunca terminamos de limpiar del todo, y deseando que el tiempo se detuviera justo ahí, que tal vez, si el universo se congelara, no tendría que seguir escuchando. Ella había estado mirando su teléfono, ese mismo teléfono que ahora sostenía en mi mano, hurgando en rincones recién descubiertos de sus huellas digitales. Así fue como encontré la foto, así fue como encontré el resto. Y en ese momento lo único que pude pensar fue, esto es una pesadilla, esto tiene que ser una pesadilla. Pero no lo era. Llevaba tiempo sospechando. A veces uno siente una grieta en su matrimonio sin poder nombrarla. La ligera distancia en un abrazo, la sonrisa forzada por la mañana, antes del café, los mensajes de texto que recibía por la noche y que ella disipaba con explicaciones rápidas y cortantes. Oh, es solo trabajo. La lencería nueva que yo nunca llegaba a ver. Se estaba distanciando ante mis ojos, pero me había dicho a mí mismo que era el estrés, o tal vez yo estaba interpretando demasiado su inquietud. Lo había atribuido a la insatisfacción de la mediana edad o a una racha temporal. Porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Racionalizas, encuentras razones para sus cambios, esperando que sea solo una fase. Entonces, un amigo me envió una captura de pantalla. Rachel con su sombrero en una página de citas. Nada obvio, solo un perfil etiquetado como esposa ardiente, buscando nuevas chispas. Pero la foto bastó para robarme el aire de los pulmones. Y el pie de foto, aventurera, de mente abierta, aburrida en casa, aburrida en casa. Las palabras me golpearon con fuerza. No había margen para que lo malinterpretara. Incluso si quisiera, no podría. La confronté una tarde, después de que los niños se hubieran acostado. Recuerdo lo silenciosa que se sentía la casa. Cada pequeño sonido se volvía enorme. Mi corazón latía como un tambor cuando entré en nuestra habitación. Teléfono en mano. La captura de pantalla abierta como una bala lista para disparar. «Tienes algo que explicar», dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía, pero la ira comenzaba a remolinarse en mi estómago. Ella levantó la vista de pintarse las uñas de un rojo brillante.
el color que solía usar en las noches de cita conmigo, hace mucho tiempo. Y entonces simplemente miró la pantalla. Se detuvo con el pincel en el aire y me dio el encogimiento de hombros más despectivo que jamás había visto. «Es una broma», dijo. «¿Crees que realmente haría eso?» «Mateo, vamos». Quería creerle. Su tono era casual, casi aburrido. Pero mientras buscaba un pañuelo para limpiarse una gota de esmalte del dedo, noté que su mano temblaba. Solo un poco, pero lo suficiente. «¿Estás segura?», pregunté. «Porque no parece una broma. Tu nombre es diferente, pero esa es tu foto». La descripción. «Rachel, está redactada exactamente como tú podrías». Se levantó bruscamente. «No te atrevas a acusarme de algo tan estúpido. ¿Quién te envió eso? ¿Tus amigos? A ellos les encanta jugar, inventar historias. Probablemente solo encontraron una foto mía al azar en línea. ¿Sabes lo fácil que es engañar a la gente hoy en día?». Estaba alzando la voz, hablando tan rápido, intentando sepultarme en su lógica. Pero yo picoteaba las contradicciones. «Entonces es una foto robada al azar, pero es una foto nueva con tu sombrero nuevo». «Rachel, nadie más tomó esa foto excepto yo. Yo estuve allí, en el paseo marítimo de Maine, ¿recuerdas?». Se quedó helada. Un pequeño destello de miedo cruzó su rostro antes de que se diera la vuelta. «Basta ya. Estás buscando drama. Estás muy paranoica. Ya no quiero hablar más». Pasó junto a mí, dejando tras de sí el olor a esmalte de uñas. Y yo me quedé allí, sintiendo una inquietante mezcla de culpa, confusión y rabia. Quise perseguirla, pero algo en mí se hundió. Si estaba mintiendo, era mejor de lo que esperaba. Ese fue el comienzo. Después de esa noche, se volvió más reservada. Las contraseñas de su teléfono cambiaron. Llegaba a casa más tarde de eventos de trabajo. Daba la vuelta al lado opuesto de la cama, cuidando de no dejarme acercarme demasiado. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando, pero la sensación de traición se aferraba a mí. Un dolor constante. Finalmente, dejó de fingir. Dejó de contarme cualquier cosa. Llegaba tarde por la noche, se quitaba la ropa en la oscuridad y apenas asentía en mi dirección antes de meterse bajo las sábanas. La cama se sentía más fría, física y emocionalmente. Y allí yacíamos, dos extraños atados por la rutina, ninguno de los dos haciendo un movimiento. Una mañana, después de dejar a nuestros hijos en la escuela, aparqué frente a la casa, mirando fijamente el volante, mi mente acelerada. Los niños me habían preguntado por qué mamá parecía molesta, por qué no les había ayudado con los deberes la noche anterior, y yo no tenía una buena respuesta. Me di cuenta de que estaba dejando que todo se me escapara de las manos. Así que decidí revisar los registros de nuestro teléfono. Ahí fue donde encontré las llamadas repetidas, los mensajes de texto nocturnos, las señales de ubicación que situaban a Rachel en lugares donde no tenía ninguna razón para estar. Y entonces encontré su nombre, Bruno Hayes. No estaba en sus contactos como Bruno Hayes, obviamente, pero ese era el nombre en un par de recibos que desenterré más tarde, escondidos bajo viejas listas de la compra en el cajón de la cocina. Había ido a un hotel elegante cerca del centro, había pagado un día de spa y una cena para dos. El recibo decía, reserva a nombre de M. Hayes. La volví a confrontar esa tarde, acorralándola en la sala de estar. Todavía recuerdo cómo la luz de la lámpara de pie esculpía sombras en su rostro. ¿Estaba leyendo algo en su teléfono o fingiendo hacerlo? Me interpuso delante de ella. ¿Reservaste una suite de spa con Bruno Hayes?, pregunté, con la voz baja, los puños apretados para evitar que temblaran. Eso no es una broma. Es un recibo impreso real que encontré. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo.
lo suficiente para darme una sombría satisfacción de que la habían pillado. Luego dejó su teléfono lentamente y puso la cara más fría que pudo reunir. «Deja de husmear en mis cosas», dijo. «No tienes derecho». Lancé el recibo sobre la mesa de centro. «Tengo todo el derecho. Eres mi esposa. Esta es mi familia, nuestros hijos. No me hables de derechos». Ella lo miró, luego a mí. Algo en su expresión se oscureció. «¿Quieres la verdad, Mateo?» «Bien. Conocí a Bruno. Nos hemos visto. Estaba aburrida, estaba sola. Y tú nunca fuiste mi elección». Fue entonces cuando soltó esa frase que nunca dejaba de resonar en mi cabeza. Pensé que me desmoronaría. Pensé que gritaría o me lanzaría o haría alguna estupidez. Pero en lugar de eso, una insensibilidad se extendió por mí. «Así que eso es todo», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Todos estos años fueron solo... ¿qué exactamente? ¿Un error?» Se encogió de hombros de nuevo. Ese encogimiento de hombros suyo que me sacaba de quicio. Al principio estaban bien, pero en realidad nunca quise esta vida. Los niños, la casa, los fines de semana aburridos. Tú me obligaste a todo eso. Acepté porque parecía lo correcto en ese momento. Eras seguro. Recuerdo soltar una risa baja y sin humor. «Seguro», repetí. «No puedo creer esto. ¿Me usaste por un sentido de seguridad?» Ella no respondió directamente. En cambio, agarró el recibo y lo arrugó en su mano. Esta conversación ha terminado. Su teléfono emitió un pitido con un mensaje. Lo agarró, ignorándome, ignorando el momento, como si la destrucción de nuestro matrimonio fuera solo un inconveniente menor. El pitido se repitió. Tecleó rápidamente. Su expresión se iluminó de una manera que ya nunca lo hacía conmigo. Me quedé allí, con la boca seca, mirando a la mujer que solía sentir como mi compañera, mi confidente, mi esposa, pero ahora era una extraña. Y en ese momento me di cuenta de que la mujer que amaba se había ido. Solo los vi juntos una vez. Ojalá no lo hubiera hecho. Está grabado en mi memoria. El color exacto del papel tapiz barato del motel, el leve olor a cigarrillos rancios en el pasillo, la luz parpadeante del techo. Había sospechado que se encontraban en ese lugar ocasionalmente, así que tragué mi orgullo y conduje hasta allí una noche, con el corazón acelerado, porque tenía que verlo. Para mi propia cordura, necesitaba confirmación de que no todo estaba en mi cabeza. Cuando doblé la esquina y encontré la puerta correcta, la 212, la recuerdo vívidamente. Oí risas apagadas desde dentro. Su voz, luego un registro más bajo que tenía que ser el de él. Mi pecho latía tan fuerte que estaba seguro de que me oirían. Me obligué a esperar, con la mano temblando sobre el pomo, sin saber si tendría el valor de irrumpir. Pero el destino intervino. La puerta del pasillo de enfrente se abrió, y una pareja borracha tropezó al salir, riendo tontamente. Me vieron allí, mirando fijamente la puerta, y me lanzaron una mirada extraña. La mujer susurró algo a su compañero. Me di cuenta de que parecía loco, parado allí bajo las parpadeantes luces del pasillo, así que fingí estar buscando la habitación correcta. Se marcharon. De repente, la puerta 212 se abrió, Bruno salió al pasillo, estaba sin camisa, solo con vaqueros, llevaba una toalla colgada al cuello y agua relucía en su pecho. Me quedé helado, y él se quedó helado, y por un instante nos miramos fijamente. Su rostro se tensó, un miedo instintivo en sus ojos. Luego apareció Rachel detrás de él, envuelta en una delgada bata de hotel, el pelo húmedo, el contorno de su cuerpo visible bajo la barata tela blanca. Se reía de algo que él había dicho, pero la risa murió cuando me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, y se cerró la bata, como si eso pudiera ocultar la realidad que ya estaba contemplando. Bruno se tensó, mirando de uno a otro. Mis músculos se tensaron, pero no me moví.
No podía. En cambio, dejé escapar un suspiro que se sintió como 1000 cuchillos en mi pecho. Lo surrealista era que ninguno de nosotros habló por un momento. Solo se oía el zumbido de la luz parpadeante sobre nuestras cabezas y mi pulso rugiendo en mis oídos. Finalmente, Bruno forzó una tos. «Mira, tío, quizás deberíamos...» Lo interrumpí con un gruñido suave. «No me digas mira, tío». Levantó las manos en un gesto de apaciguamiento, retrocediendo un paso. Vi un destello de preocupación en sus ojos. Supongo que pensó que lo atacaría. Una parte de mí quería hacerlo. Pero Rachel dio un paso al frente. «Esto es estúpido», dijo con frialdad. Se dirigía a mí. «¿Por qué estás aquí, siguiéndome?» La miré fijamente. Una extraña calma descendió sobre mi rabia. La calma que se instala justo antes de que algo dentro de ti se quiebre. Quería pruebas, dije. Ahora las tengo. Puso los ojos en blanco. Te dije que ya había terminado de explicar. Bruno se movió incómodamente, como si se diera cuenta de lo expuesto que estaba, pero no se retiró por completo. Se quedó detrás de su hombro, un testimonio silencioso de la traición. Mi mente daba vueltas, intentando encontrar algún ancla. El olor a cigarrillos rancios y pegamento barato de alfombra me invadió, provocándome náuseas. «Mateo, esto no tiene por qué...» Empezó ella, pero la interrumpí. «Déjalo», murmuré. Luego, en un momento de claridad enfermiza, me reí. «¿Sabes? Es casi gracioso. Nunca pensé que caerías tan bajo. La Rachel con la que me casé soñaba con clase, sofisticación, y aquí estás, en este antro con él». Ella se sonrojó, la rabia iluminando su rostro. «Vete al infierno, Mateo». «Tal vez ya estoy allí», dije, «pero eso es cosa tuya». Bruno intentó ponerle una mano en el hombro. «Rach, vámonos». «Cállate», le espetó ella, y luego me miró fijamente. «Bien, tienes tus pruebas. Ahora vete. Hemos terminado». Asentí lentamente, como si reconociera una transacción. Mi mirada se detuvo en las gotas de agua que se aferraban a su clavícula, el mismo cuello que una vez besé 1000 veces. Mi corazón latía con fuerza, pero la furia que esperaba nunca llegó. En cambio, una vacía sensación de finalidad. «Tienes razón», dije en voz baja. «La tenemos». Me fui entonces, por ese pasillo nauseabundo, ignorando el ardor en mis ojos. Mis oídos resonaban con sus palabras, su tono despectivo. No miré hacia atrás. Esa fue la noche en que me di cuenta de que este matrimonio había terminado en todos los sentidos importantes. Sin embargo, una parte de mí se negaba a creer que fuera la verdadera Rachel detrás de esos ojos fríos. Seguí buscando atisbos de la mujer de la que me enamoré hace años. La mujer que una vez llevaba ese mismo sombrero de paja mientras reía con los niños. La mujer que solía cantar desafinada en la cocina mientras hacía tortitas. No encontré nada. En cambio, ella se hundió más en su nueva vida, yendo y viniendo sin explicación, encogiéndose de hombros ante mis intentos de reparar la relación. Nuestros hijos empezaron a darse cuenta. Me hacían preguntas. ¿Por qué mamá está tan enfadada contigo? ¿Por qué ya no pasa tiempo con nosotros? Intenté protegerlos, pero los niños lo ven todo. Sienten la tensión como un sexto sentido. Un día, volvieron de la escuela disgustados porque los compañeros de clase se burlaban de ellos. «Tu mamá está en Tinder», habían dicho los otros niños agitando teléfonos con capturas de pantalla. El rumor se había extendido por la cafetería como un reguero de pólvora. Mi hija lloraba en su habitación, humillada. Mi hijo se encerró en el baño negándose a hablar de ello. Cuando la confronté sobre eso esa tarde, con genuina preocupación en mi voz, ella simplemente se encogió de hombros. «Eso es tu culpa», dijo, negándose a mirarme a los ojos. «¿Mía?»,
Pregunté incrédulo. Dejaste que se saliera de control, se lo dijiste a tus amigos y probablemente lo difundieron. Si simplemente me hubieras dejado encargarme de mis asuntos, no estaríamos aquí. Solté una risa áspera. Tus asuntos están destrozando las vidas de nuestros hijos. Es que no te importa en absoluto. Me lanzó una mirada fulminante. Ya no me voy a dejar chantajear para ser la madre perfecta. Yo también merezco algo de felicidad. Cerré los ojos, respiré hondo. En ese momento, me di cuenta de lo perdida que estaba. Algo fundamental había muerto en ella, y yo no podía arreglarlo. Así que hice lo único que podía hacer por mis hijos. Planeé nuestra escapada. Durante semanas hice arreglos en silencio. Solicité un traslado en el trabajo, diciéndole a mi jefe que necesitaba un nuevo comienzo. Reuní documentos, congelé cuentas conjuntas, reservé algo de dinero de emergencia. Encontré una pequeña ciudad donde nadie haría preguntas a solo unas pocas horas de distancia, pero lo suficientemente lejos como para que se sintiera como una página en blanco para los niños. Eran mi prioridad ahora. No iba a dejar que vivieran bajo una nube de chismes y vergüenza por el comportamiento imprudente de su madre. Rachel apenas notó que empacaba papeles importantes. Estaba demasiado ocupada, enviando mensajes de texto o desapareciendo durante horas. A veces volvía a casa con olor a colonia de hombre, aferrada a su chaqueta, sin siquiera intentar ocultarlo. Y cada vez, mi mente se hundía más en un oscuro pozo de amargura. Pero, irónicamente, todavía la amaba. ¿No es una locura? Incluso mientras la veía deshacer nuestra vida, una parte de mí se aferraba al recuerdo de ella, esperando que recapacitara, como si fuera adicto a la versión de ella que solía conocer. Esa es la verdadera crueldad de la traición. No mata tu amor de la noche a la mañana. Lo envenena lentamente, haciéndote cuestionar tu propia cordura. Y a veces, ese amor perdura incluso frente a hechos innegables. Por la noche me quedaba despierto, medio escuchando para oírla volver a casa, medio esperando que no lo hiciera. Mientras tanto, los niños dormían en las habitaciones contiguas, ajenos al plan final. Había empezado a escribir una carta para mí mismo, al hombre que era hace 20 años, advirtiéndole que nunca se casara con ella, que nunca se enamorara de su sonrisa. Era un ejercicio cruel, pero me ayudaba a procesar la rabia. La escribí en mi viejo diario, línea tras línea, de todo lo que deseaba haber podido decirle a mi yo más joven. Y a veces la dejaba abierta sobre el escritorio, solo para recordarme que tenía que salir. La gota que colmó el vaso llegó una tarde, cuando encontré su teléfono en la encimera de la cocina. No sé por qué lo dejó allí, pero se iluminó con un mensaje de Bruno. ¿Vienes esta noche? Te eché de menos la última vez. Mi pecho se apretó al sentir la familiaridad en esas palabras, lo casualmente que hablaba de encontrarse en mi ausencia. Quise destrozar el teléfono, tal vez confrontarla, pero en lugar de eso, me encerré en la habitación, me hundí en la cama y me reí. Una risa rota y amarga, porque era tan descarado, tan increíblemente descarado, que ni siquiera pude derramar lágrimas. Había superado el desamor, viviendo en un retorcido reino del humor negro, donde lo único que puedes hacer es reírte de tu propia miseria. Le respondí un mensaje desde su teléfono, solo una línea. Pronto dejará de importar. Luego dejé el teléfono, apagué la luz y me quedé mirando el techo hasta que me sumí en un sueño atormentado. Al amanecer había tomado una decisión. Era hora. Esa noche, cuando volvió a casa a medianoche, yo estaba despierto, esperándola en la sala de estar. Entró, sofocando un bostezo, el pelo despeinado, el pintalabios medio desvanecido. Sus ojos brillaron de fastidio al verme. «¿Qué?», dijo tirando su bolso en el sofá. «Dijiste que nunca importaba», respondí con calma. «Así que me voy, mañana por la mañana.
Me llevo a los niños conmigo. Ella parpadeó. No seas dramática. Sonreí, una hueca mueca en mis labios. Esto no es drama, es un hecho. Ya los he matriculado en una nueva escuela. Nos vamos a primera hora. Solo quería avisarte para que no te vuelvas loca cuando encuentres la casa vacía. Ella resopló, como si le hubiera contado un chiste malo. Claro que sí. Me encogí de hombros. Como quieras. Me levanté, listo para ir a la cama, pero me detuve un segundo. Rachel, esta es tu última oportunidad de decir algo, lo que sea que pueda detenerme. Porque una vez que me vaya, me habré ido. Por el más breve instante, algo parpadeó en sus ojos, tal vez miedo, tal vez arrepentimiento, pero desapareció casi de inmediato. Alzó las manos. Lo que sea, Mateo, yo tomé mi decisión. Haz lo tuyo. Solté un lento suspiro y luego apagué la lámpara. Bien, buenas noches. Ella no respondió. Solo salió de la habitación. Oí sus pasos en la escalera, el cierre de su puerta, y esperé en la oscuridad. La confirmación final, grabada en mi cerebro. Realmente no le importaba. Estuve despierto toda la noche, empacando lo último de nuestras necesidades. Documentos, pasaportes, mi portátil, ropa. Los niños dormían, ajenos a la conmoción que estaba a punto de ocurrir, aunque sabían que planeaba mudarlos. Simplemente no se daban cuenta de que sería tan abrupto. Miré sus pequeños rostros, tan pacíficos bajo el resplandor de la luz nocturna, y sentí una punzada en el pecho. Hablaríamos en el coche, decidí. Resolveríamos los detalles una vez que estuviéramos en ruta. Apagué mi teléfono, llamé al banco para finalizar la congelación de las cuentas conjuntas. Dejé las llaves de la casa en un sobre la mesa del comedor, junto con un trozo de papel. Mi carta para mí mismo, doblada por la mitad. En el exterior escribí para Mateo a los 20, en letras grandes y negritas. Si alguna vez la encontraba, tal vez la leería. Tal vez entendería lo profundamente que nos había destrozado. O tal vez simplemente se encogería de hombros y la tiraría. Antes del amanecer, guié silenciosamente a los niños hacia el coche. Estaban somnolientos, medio asustados, medio emocionados, mirándome con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿dónde está mamá?», susurró mi hija. Forcé una sonrisa tranquilizadora. «Está durmiendo. Hablaremos más tarde, ¿vale? Vámonos». No cerré ninguna puerta de golpe, no monté una escena. Simplemente me alejé conduciendo hacia la oscuridad, dirigiéndome a una nueva ciudad donde nadie conocía nuestra vergüenza. Donde los niños finalmente podrían respirar de nuevo, sin oír rumores sobre las aventuras de su madre en Tinder. Los días siguientes fueron un borrón. Me concentré en asentar a los niños en su nuevo entorno, lanzándome de lleno a la logística de nuestra nueva vida. Encontramos un lugar pequeño para alquilar, suficientes habitaciones para estar cómodos, cerca de una escuela decente. Les expliqué la situación en los términos más amables que pude. Les dije que mamá necesitaba tiempo a solas, que teníamos que mantener la cabeza alta y apoyarnos mutuamente. No fue fácil. Mi hijo me preguntó si la odiaba ahora. No sabía qué decir, porque la verdad era que, de alguna manera retorcida, todavía la amaba, pero también la resentía con cada fibra de mi ser. Mantuve mi teléfono apagado la primera semana, sin querer ver ningún mensaje que pudiera enviar. Las cuentas bancarias estaban todas a mi nombre ahora. Mi sueldo seguía llegando a una cuenta separada que había creado. Estaba seguro de que estaría furiosa, o tal vez aliviada. Ya no me importaba realmente. Necesitaba distancia. Ocasionalmente me veía reflejado en el espejo del baño por la noche y apenas reconocí al hombre que me miraba fijamente. Ojeras bajo mis ojos, una expresión sombría en mi mandíbula, pero también un sentido de propósito. Estaba protegiendo a mis hijos de una situación tóxica.
Por primera vez en meses sentí algo parecido a la calma. La gente dijo después que Rachel les dijo a sus amigas que me había echado, que siempre había sido su decisión. Me dijeron que andaba diciendo que necesitaba un corte limpio de mí. Algunos le creyeron, otros no. Ya había superado el punto de importarme. El mundo puede pensar lo que quiera, pero aparentemente ni una lágrima derramó por su parte. Lo que me atormentaba más era el recuerdo de la fotografía, la de ella con ese otro niño, probablemente un pariente de Bruno o quizás el hijo de un amigo, ni idea. Pero la forma en que llevaba ese sombrero de paja, el mismo sombrero que compramos en aquel viaje familiar a Maine, se sintió como una traición final. El último trozo de nuestro pasado compartido, retorcido en algo tan ajeno, nos había reemplazado. En esa foto se veía tan despreocupada, como si yo nunca hubiera existido, y me di cuenta de que eso era exactamente lo que ella quería. Un mes después, cuando finalmente volví a encender mi teléfono, no había llamadas ni mensajes de Rachel. Nada. Ni disculpas, ni exigencias indignadas para que regresara. Confirmó lo que ya sabía. Ella no nos quería de vuelta. Había terminado. Había entrado por completo en su nueva vida, con nuevos hombres, nuevas aventuras, todo nuevo. A veces me preguntaba si extrañaba a los niños, pero nunca se puso en contacto, ni una vez. Eso dolió más que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Intenté mantener el sentido del humor al respecto. Humor mórbido, quizás. Me dije, al menos ahora no tengo que escuchar sus ronquidos o sus regaños. Bromeé con un nuevo compañero de trabajo diciendo que volver a estar soltero a mi edad me daba la oportunidad de aprender a bailar salsa. Pero las bromas sonaban vacías. Por la noche, después de que los niños se acostaran, me sentaba a la mesa de la cocina, miraba las paredes desnudas de nuestro modesto alquiler y recordaba cómo, hace mucho tiempo, pensé que estábamos construyendo un hogar para siempre. Me pasaba los dedos por el anillo en mi mano izquierda antes de darme cuenta de que todavía lo llevaba puesto, y eso me hizo reír de la manera más vacía, porque una parte de mí todavía se sentía casada. Una parte de mí todavía quería que entrara por esa puerta, pusiera los ojos en blanco por hacer un desastre y luego me dejara abrazarla. Supongo que eso es lo que hace 1 década y media de matrimonio. Se arraiga en ti. Reescribe tus instintos hasta que no puedes borrarlo de un solo golpe. Una noche, mi hija me preguntó en voz baja, «Papá, ¿todavía quieres a mamá?» Estábamos en la sala de estar doblando la ropa. Ella estaba siendo tan valiente, ayudándome de las maneras que sabía. «Sí», dije, sin levantar la vista de los calcetines. «Sí, cariño, simplemente amo a la persona que solía ser». Mi hija sintió con los ojos tristes. ¿Volverá alguna vez? Dudé, buscando una mentira más amable, pero no se me ocurrió ninguna. No creo que lo haga. Ella tragó saliva y me dio un tembloroso asentimiento, como si aceptara un duro hecho de la vida. Mi corazón se rompió por ella. Era demasiado joven para lidiar con la complejidad de la traición. Quería librarla de todo eso. Pero la realidad rara vez se preocupa por nuestros deseos. Algunas noches soñaba con el día en que le regalé a Rachel ese sombrero en Maine. Estábamos en la playa, los niños jugando en la arena, se había probado un sombrero de paja sencillo y giró riendo. ¿Me veo ridícula?, preguntó. Le dije que se veía perfecta. Ese recuerdo era tan vívido. La brisa del océano, las gaviotas llamando en lo alto, la sonrisa radiante en su rostro. Eso fue hace una vida. Cuando despertaba de esos sueños, la cama se sentía más fría que nunca y luchaba contra la ola de tristeza que me subía por el pecho. Me levantaba, me echaba agua en la cara y me recordaba: «Esta es tu vida ahora». Ella se ha ido por su propia elección.
Oí rumores de que publicaba fotos en redes sociales con Bruno Hayes, viajando a lugares divertidos, viviendo a lo grande. Se sentía como un eco de un universo paralelo. Dejé de permitirme comprobarlo. En cambio, volqué toda mi energía en mi nuevo trabajo, en la escuela de los niños, en construir una rutina que se sintiera estable. Y poco a poco, día a día, encontré una frágil sensación de normalidad. Pero una parte de mí nunca se recuperó por completo. ¿Cómo podría? Cuando la persona en la que más confías en el mundo te desecha como si no fueras nada, eso deja una cicatriz. Enmascaré el dolor con bromas sombrías. A veces en el trabajo, un compañero de trabajo mencionaba el matrimonio y yo simplemente decía algo seco como, si quieres conservar tu cordura, nunca le compres un sombrero de paja a tu esposa en la playa. Ellos reían, sin comprender la herida más profunda. Finalmente me puse en contacto con mis padres, explicándoles lo más vagamente posible que Rachel y yo nos habíamos separado. Se quedaron en shock, pero me apoyaron. Mi madre dijo algo sobre que Rachel siempre parecía inquieta, algo que no recordaba que ella hubiera mencionado antes. La retrospectiva puede ser cruel. Nuestro nuevo vecindario no era ostentoso, pero era tranquilo. Los niños empezaron a hacer amigos. Aún preguntaban por su madre de vez en cuando, y cada vez les daba la honestidad más amable que podía gestionar. Ahora vive su propia vida, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, decía. Eso era todo lo que tenía que ofrecer. Me quedé despierto una noche terminando esa carta a mi yo más joven. Escribí las últimas líneas. No confundas la comodidad con el amor. Si lo haces, podrías terminar como yo, atormentado por el fantasma de una mujer que nunca te quiso de verdad. Fue duro, pero era mi verdad. Doblaba la carta y la guardaba en el fondo de mi cajón, junto a viejas fotografías. Quizás algún día la quemaría. Por ahora, era mi único testimonio de lo que había soportado. Pasaron los meses. Nunca volví a la vieja casa. La dejamos vacía, un cascarón, con una hipoteca que Rachel tendría que resolver si se molestaba. Había refinanciado lo que pude a mi nombre, dejándole el resto. Quizás la dejaría en ejecución hipotecaria, quizás no. Había terminado de preocuparme. Nunca respondí a sus llamadas, si es que hizo alguna. Nunca vi un solo mensaje de voz de ella. Posiblemente nunca lo intentó. Posiblemente estaba demasiado ocupada forjando su nueva identidad. Siempre había ansiado la emoción. Supongo que la encontró y con creces. De vez en cuando me imaginaba presumiendo ante sus amigas, diciéndoles que todo había sido su plan, que siempre había querido salir. Eso es lo que decía la gente, que ella se atribuyó el mérito de mi partida, que se convirtió en una figura triunfante, libre por fin. Nada de eso cambió la verdad. Nunca intentó recuperarnos, nunca preguntó por los niños, ni siquiera derramó una lágrima, por lo que oí. Por las mañanas me despertaba. Miraba la luz del sol a través de las cortinas y me preguntaba si debía arrepentirme de haberme casado con ella. Una voz silenciosa en mi cabeza susurraba, pero obtuviste 2 hijos increíbles a cambio. Y esa era la única luz de esperanza que necesitaba. Valió la pena todo. Cada desamor, cada noche sin dormir. Los tenía a ellos. Y eso significaba que no había desperdiciado mi vida por completo. Los despertaba, preparaba sus almuerzos, los llevaba a la escuela, los escuchaba charlar sobre sus nuevos amigos. Se estaban curando a su manera. Los niños son resilientes, aunque lleven cicatrices que no siempre podemos ver. Mi hija todavía miraba fotos antiguas a veces, pero nunca volvió a llorar delante de mí. Mi hijo intentaba ser estoico, quizás emulando mi propia reserva. Nos cubríamos las espaldas. Eso era lo mejor que podía ofrecerles. Encontré el trabajo sorprendentemente gratificante después de la mudanza. Mis nuevos compañeros no conocían el equipaje que llevaba, y ese anonimato ayudaba.
Me volqué en los proyectos, volvía a casa agotado, pasaba las noches siendo el mejor padre que podía. Aún teníamos momentos difíciles, preguntas sobre mamá, sobre si volveríamos alguna vez a esa vida antigua, pero seguimos adelante. A veces por la noche imaginaba a Rachel en ese pasillo vacío del motel de nuevo, con una bata endeble con agua cayendo por su cuello, Bruno detrás de ella, y sentía un destello de rabia o tristeza, pero luego lo apartaba, soltaba una risa suave para mí mismo. Mi humor negro se había convertido en mi escudo. Al menos no puede quejarse de mis ronquidos si no estamos en la misma cama. Suena patético, pero me impedía ahogarme en la amargura. Me enteré por un conocido en común que Rachel intentó presumir de haber decidido poner fin al matrimonio, diciéndole a la gente que estaba mejor sola. Pero aparentemente, más de una de sus amigas había sido testigo de su fría indiferencia hacia mí y los niños. Había visto cuánto le importaba que nos fuéramos. La noticia corrió. Parece que no todos creían su versión de los hechos. Algunos se distanciaron. Quizás vieron un lado de ella que nunca sospecharon. Lo encontré extrañamente satisfactorio, de una manera silenciosa, que no pudiera reescribir la verdad por completo. Pero nunca la desmentí públicamente ni conté mi versión. No necesitaba ese drama. Mi enfoque estaba en construir una nueva vida, forjar un entorno estable para mis hijos. No hace mucho descubrí ese viejo sombrero de paja en una caja que había traído de la casa. Lo saqué con una sensación de temor y fascinación. Estaba maltrecho por el sol y el viento, deshilachado por los bordes. Alguna vez había sido un símbolo de nuestros días felices junto al océano. Ahora era solo una reliquia de un amor que nunca existió. Por un momento, consideré tirarlo a la basura. Pero entonces lo coloqué encima de la caja, salí al contenedor de basura detrás de nuestro edificio y lo tiré con el resto de los desechos. No sentí tristeza, sentí libertad. A veces, mi mente divaga hacia el día en que dejé esa carta sobre la mesa para ella, mi nota a mi yo más joven. Probablemente nunca se molestó en leerla, o tal vez lo hizo, y se rió, o se enfadó, o no le importó, pero al final, fue más para mí que para ella. Una forma final de decir, esto se acabó. He terminado con tus mentiras, y aquí estoy. Meses después de la gran salida, viviendo en una modesta casa alquilada con mis hijos, forjando una vida a partir de los fragmentos que quedaron. No pretendo que sea perfecto. Echo de menos las ilusiones que tenía, de una esposa que me amaba, de un futuro que era estable y real. Pero las ilusiones solo pueden sostenerte por un tiempo. Rachel sigue siendo un fantasma en nuestras vidas. A veces la vislumbro en las redes sociales si me topo accidentalmente con la publicación de un amigo. Está en fiestas, con esa misma sonrisa segura de sí misma, como si nada de esto la hubiera tocado. Ni mención de mí, ni mención de nuestros hijos. Quizás así es como lo quiere. Quizás así es como lo afronta. Al principio dolía. Odiaba que pudiera fingir que no existíamos. Pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que no importa. Ella es la que tiene que vivir consigo misma, si es que siente alguna culpa. Anoche tarde me encontré releyendo una frase que había anotado en mi diario. No dejes que te vea sangrar. Solía pensar que era una frase de tipo duro, fanfarronería sin sentido. Pero ahora resuena, porque sangré internamente desde el momento en que vi su perfil en línea hasta el día en que me fui con nuestros hijos. Y sin embargo, intenté no mostrarlo. Ella vio ira, vio confusión, pero me esforcé al máximo para no mostrarle lo completamente destrozado que me dejó. Creo que esa fue mi victoria final. Irme en mis términos, negarme a arrodillarme y suplicar por migajas de afecto que ella no estaba dispuesta a dar. ¿La conclusión? La amaba. Tal vez todavía la amo en algún rincón de mi corazón. Pero el amor solo no puede reparar el daño que causó.
El amor no puede tapar los agujeros dejados por la traición, no cuando la que traiciona ni siquiera está dispuesta a encontrarte a medio camino. A veces, por una fracción de segundo, me encuentro en el supermercado, escaneando el pasillo de las frutas y verduras, y juro que la veo por el rabillo del ojo, el pelo cayendo sobre sus hombros, la forma de su cintura que conocía de memoria. Mi pecho se aprieta y giro la cabeza, esperando encontrarla esperándome. Pero nunca es ella, solo una extraña que se parece vagamente. Luego exhalo y empujo el carrito hacia adelante, sacudiéndome el fantasma. Esa es mi realidad ahora, vivir con los ecos de una mujer que tiró por la borda nuestra vida sin pensarlo 2 veces. Me pregunto si algún día llamará para preguntar por los niños, o si se molestará en volver a verlos. No tengo la respuesta. Mi suposición es que no. Pero si lo hace, dejaré que los niños tomen esa decisión. He terminado de tomar decisiones por ella. He terminado de darle más de mi energía. Ella agotó su parte. Mi último recuerdo de Rachel es de la mañana en que nos fuimos. Ella dormía arriba, el leve zumbido de su ronquido flotando en el pasillo. Me quedé parado afuera de la puerta de nuestro dormitorio, maleta en mano, los niños detrás de mí, y tuve este abrumador impulso de despertarla. Tal vez tener una última conversación, ver si había una chispa final de arrepentimiento. Pero no lo hice. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. No he hablado con ella desde entonces. Eso fue lo mejor que pude hacer. Un corte limpio, sin más ilusiones. Me enteré por amigos que a veces bromea sobre mí, llamándome el aburrido, retratándome como un obstáculo que tuvo que superar para encontrar su verdadera felicidad. Que hable. Una mujer que se preocupaba más por las habitaciones de motel baratas y las emociones de corta duración que por el bienestar de sus propios hijos, no es alguien cuya opinión valore más. Y así, la vida sigue. Todavía llevo el mismo reloj que me regaló mi padre hace años, el que me recuerda que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en arrepentimientos. Todavía me levanto por la mañana, me muevo con mis zapatillas, preparo café, veo a mis hijos ir a la escuela. En el trabajo soy el hombre fiable, el que mantiene todo en marcha. La gente me mira y tal vez piensa que soy solo un tipo promedio de mediana edad, sin grandes dramas en su vida. No saben la fusión nuclear que sobreviví. Pero está bien. No necesito que lo sepan. He hecho las paces con los escombros. De vez en cuando me sonrío para mí mismo, porque de una manera retorcida estoy orgulloso de haberme ido sin la pelea, sin la violencia. Llevé a mis hijos y les di una oportunidad a una vida más tranquila. Esa es mi forma de venganza. Vivir bien, o al menos mejor que el caos por el que nos arrastró. Los recuerdos todavía me atormentan. Especialmente esa maldita foto de ella con el hijo de otra persona, usando el sombrero que se suponía que era un dulce y pequeño recuerdo de nuestro amor. Pero me recuerdo a mí mismo que esa fotografía no me define a mí, ni a mis hijos. Simplemente muestra la distancia que ella estaba dispuesta a recorrer. Y si esa es quien realmente es, entonces tal vez nunca la conocí en primer lugar. ¿Tiene esta historia un final feliz? Eso depende de lo que llames feliz. Estoy vivo, los niños se están curando, tengo mi autoestima. Supongo que, para un hombre en mi situación, eso es lo más parecido a la felicidad que se puede conseguir. No hay una reunión triunfal ni redención para ella. Pero tampoco hay más mentiras, ni más noches pasadas preguntándome con quién está y por qué no vuelve a casa. Estoy libre de todo eso. Quizás ese sea el remate final de esta amarga broma. La amé a pesar de todo, pero ella no me amó lo suficiente como para fingir una vez que la verdad salió a la luz. Ahora me quedo con una historia que todavía duele, pero es mía, y solo mía. Y día a día, ese dolor se desvanece. En cuanto a Rachel, tal vez sus nuevos hombres y sus nuevos amoríos satisfacen su ansia de atención. Tal vez siempre buscará la próxima emoción. Ese es su camino,
que se lo quede. Mi camino está aquí, en esta casa más pequeña, con la risa de mis hijos resonando en el patio, el recuerdo de la traición desvaneciéndose en el fondo. Dejaré que las viejas heridas se conviertan en cicatrices, prueba de que sobreviví. Porque, al final, eso es lo que importa. Sigo en pie, y todavía me queda suficiente amor para proteger lo que es mío. Eso es todo lo que necesito.